después de Mujer 360, cómo es su día a día. Somos también personas, tenemos un sinfín de actividades, así que les van a conocer un poquito de mejor manera. El día de hoy no puedo dejar pasar a tremendo invitado, mi querido doctor David. Vamos a empezar el día de hoy Legal 360 con un invitado de lujo. Nos acompaña Andrés Castillo, asambleísta de ADN y muy conocido en la Asamblea Nacional por su carácter fuerte y picante. Vamos a hablar de un tema súper especial y que es la negociación política, que para muchos puede ser un tema medio complejo, medio mal visto, pero vamos a desarrollar paso a paso y que ustedes puedan entender un poquito qué es la negociación política y por qué es tan importante en nuestro país y en todo sistema democrático. Tremendo personaje que ya está ahorita tras cámaras esperando ya el segmento de Legal 360 para poder compartir junto a ustedes. Andreita, en Pediatría 360, gracias también por presentarnos a esos especialistas de primera mano. El día de hoy vas a entregar especial atención a la visión, ¿verdad? Así es, el día de hoy vamos a tener por primera vez un segmento de oftalmología pediátrica y para eso me traje al mejor, el doctor Carlos Quiroga. Hoy nos va a hablar acerca de los defectos de refracción. Vamos a conocer de qué se tratan estos. Son alteraciones visuales que pueden influir mucho en el rendimiento académico de nuestros niños. Sí, yo te pediría muchísimo, Andreita, si como mamá, como una consulta de mamá a mamá, puedas abordar el tema del uso de las pantallas, que es tan importante. El doctor nos puede guiar con respecto a eso, porque los niños ahora todo el tiempo pasan o a la tablet o al celular. Nacen con pantalla hoy en día. Las nuevas generaciones y la tecnología en realidad es un tema importante a tratar. Así que esa inquietud te dejo dentro de tu segmento, Andreita. Y en Analítica 360 también el día de hoy tenemos un despliegue muy interesante. Uy, sí, Santiago Guevara, nuestro querido compañero, ha planteado temas muy polémicos y de actualidad, que sé que van a estar muy interesantes, así que no se despeguen de sus pantallas. Somos el equipo de Mujer 360 desde Ecuador para el mundo. Muchísimas gracias a todas nuestras queridas comunidades digitales que nos siguen semana a semana. En una pequeña pausa comercial, regresamos con ustedes. Ahora con Fibra Max disfruta de 1000 megas por solo 17,50 más impuestos. Las tareas y consultas de tus peques sin interrupciones. Tus series y películas con una conexión estable y con la menor latencia del país. Y lo mejor, al activar tu servicio participas en el sorteo de uno de los Wi-Fi dorados con internet gratis para toda la vida. Activa tu plan ahora y podrás ser uno de los afortunados ganadores. Fibra Max, Fibra Max. Amigos, bienvenidos de vuelta a Mujer 360. Estamos aquí con su segmento favorito, Legal 360. Y como les había anticipado, con un invitado de lujo, el asambleísta Andrés Castillo, abogado, magíster, ¿qué puedo decir? Con un diplomado en gestión pública y un montón de cosas que en realidad todos lo conocemos. Se ha destacado, actualmente se empeña como asambleísta y se destaca por su formación jurídica y su enfoque en temas políticos y de seguridad. Diplomado en seguridad pública es lo que habíamos hablado y es magíster en estudios políticos aplicados.
Andrés, bienvenido. Qué placer tenerte aquí en el programa, verte a los tiempos. Qué chévere poder estar aquí, David. Gracias por para la audiencia, qué bonito estar aquí reunidos. Gracias por aceptar esta entrevista. Y tú sabes el tema en el que estamos. Sí, muchas veces hablar de negociación política puede generar ciertas suspicacias. Creen que se trata de arreglos de intereses particulares, de reparto de cosas. Pero yo quiero que nos expliques en palabras sencillas qué es la negociación política y qué no es la negociación política. A ver, la negociación política es una parte de la actividad política. Es decir, cuando tú formas parte de un órgano colegiado, como es la asamblea, como es un consejo, etcétera, en donde hay distintas posiciones, es necesario llegar a acuerdos. Pero para eso yo creo que deben haber o cumplirse dos condiciones. Tener capacidad de negociación y tener que negociar. Yo creo que el día de hoy, por el cariño que nos tenemos, me has invitado a mí. Pero yo no soy un ejemplo de buen negociador, porque yo no tengo la capacidad de poder negociar. Es decir, el negociar es un ganar-ganar, el tener posiciones distintas que lleguen a un punto medio en donde todos ganen. Pero para eso hay que tener, y esa es la primera condición a la que yo me refería, hay que tener la vocación de negociador, el poder ceder. Y hay cosas que son imposibles de ceder, especialmente en materia política. Cuando la negociación es en beneficio de un tercero, es decir, del pueblo ecuatoriano, adelante. Pero cuando se pretende ya llegar a procesos de negociación que se trasladan o se convierten en negociado, porque el negociado es ya un acuerdo que permite beneficiar a unos pocos y que esos acuerdos pueden ser inconfesables, ahí sí a mí ya no me gusta. Tocas un tema que vamos a desarrollar con profundidad más adelante. Yo lo que quiero tener claro, si es que estás de acuerdo conmigo, yo creo que la negociación política es inherente a cualquier sistema democrático. Sí. Más allá de que a veces se logren acuerdos, otras veces no se logren acuerdos, el proceso de debatir, negociar y llegar a acuerdos es absolutamente necesario. Totalmente. Yo quisiera que nos cuentes un poquito dónde se negocia, en qué lugares se negocia, ¿es en el pleno, es en las comisiones o en qué espacios nomás tiene el alcance de la negociación política? Bueno, seguramente cuando se entra a hablar de temas que ya se encuentran en el pleno, por ejemplo en segundo debate y que se va a votar, previo a la instalación de la sesión, ahí es donde se comienzan las conversaciones para poder ir haciendo ajustes de último momento. Pero de ahí, dentro de la Asamblea Nacional, los procesos de negociación son permanentes, son sostenidos, porque tú entenderás, y los amigos que nos ven deben conocer, que la Asamblea Nacional tiene 12 comisiones especializadas permanentes, en las cuales se habla de distintos temas y se habla de distintos proyectos de ley. Hay la Comisión de Salud, hay la Comisión de Justicia, la de Relaciones Internacionales, la de GATS, la de Seguridad, etcétera. Entonces, todos los asambleístas tenemos la posibilidad de presentar proyectos de ley sobre cualquier tema, pero quien tramita es la comisión especializada permanente que está encargada del tema que tú presentaste. Y pasa. ¿Qué nomás se negocia? ¿Proyectos de ley? Respaldos, apoyos. Respaldos, apoyos, juicios políticos, salidas, entradas de funcionarios, etcétera. Es decir, ¿sanciones? Sanciones. No me toques ese vals porque me Entonces, claro, siempre en la asamblea van a haber procesos de negociación. Y claro, lo que se busca es, por ejemplo, incorporar normativa dentro de un proyecto de ley que se está tratando. Ahora mismo la Asamblea Nacional está tratando 2 proyectos económicos urgentes sumamente importantes. El uno es el de gobiernos autónomos descentralizados, el otro es el del combate a la minería ilegal. Y por supuesto que todos los asambleístas tienen interés, y no solamente los asambleístas, porque nosotros somos representantes del pueblo. Entonces la gente se acerca a nuestros despachos y nos dice, mire, por ejemplo, en el tema de la minería sería bueno que exista otro tipo de planteamiento para el tema de los permisos de funcionamiento, por ejemplo. Entonces nosotros lo analizamos, conversamos, y como en la asamblea, además de ser una institución política, estamos frente a una institución matemática en donde se necesitan votos para aprobar las cosas, obviamente hay que llegar a acuerdos para que esos acuerdos se consoliden en un texto, ese texto pase al pleno y se vote con la mayor cantidad de votos posibles. Entiendo. Hablemos un poquito en la práctica, ¿ya? ¿Cómo construyes acuerdos cuando no tienes mayoría? ¿Cómo buscas mayoría? ¿Cuál es el procedimiento? Cuando la ley es económica es un procedimiento, cuando es social, cuando es institucional, ¿cambia? ¿O el procedimiento de negociación es siempre el mismo bajo, obviamente, directrices diferentes por la materia? Siempre va a ser mejor hacer un proceso de negociación al inicio entre iguales, es decir, entre los que piensan
relativamente lo mismo. Es decir, ahí es bastante más fácil la negociación. Porque si es que tú quieres entrar a negociar con la vereda diametralmente contraria, el proceso de negociación y la ecuación se te vuelve prácticamente imposible. Pero si tú tienes acercamientos a grupos políticos que pueden ser bastante más cercanos a ti en el aspecto ideológico, en cuanto a política pública, en forma de entender la política, etcétera, es bastante más fácil. Es lo que pasa ahora en la Asamblea Nacional. En el peor de los casos, en cualquier tema se tienen 77 votos, que es el mínimo que se necesita para aprobar los proyectos de ley. En el mejor de los casos, cuando todos los socios, entre comillas, de esa negociación se incorporan, podemos llegar a tener 84, 85, 86 votos. Entonces nosotros tenemos ese rango que permite la discrepancia, que permite la disidencia. Que es importante en democracia. Por supuesto, es fundamental. Por supuesto, porque nosotros podemos estar de acuerdo en todos los postulados de la ley del banano, pero no podemos estar de acuerdo en todos los postulados de la ley de inteligencia, por ejemplo. En ese sentido, ¿qué factores influyen o cómo las minorías pueden representar un valor trascendente al querer formar acuerdos? Es que cuando tienes una asamblea de 151 asambleístas y necesitas 77 para aprobar, todo voto es importante. Es decir, cada uno de los representantes de las provincias se cotizan muy bien. Y entonces ahí es cuando entran otras variables en la política, ¿no es cierto? El voto del asambleísta del oficialismo es un voto gratuito, ideológico, leal, por el proyecto político, pero en otros lados ya le meten otro tipo de cosas, por ejemplo, espacios de participación dentro de la asamblea, incorporación de temas dentro de los proyectos de ley, inclusive temas que no tienen nada que ver con la legislatura, pero por supuesto nosotros no estamos entrando a procesos de negociación a cambio de puestos, embajadas, cargos, etcétera. No, más bien nosotros lo que buscamos es que haya un acuerdo programático en función de temas. Hoy podemos incorporar tus temas, mañana podemos incorporar otros y hacemos un proceso de confianza permanente a partir del cual todas las organizaciones políticas sienten que forman parte de esa mayoría. Qué bueno la aclaración que haces, y creo que para todos nuestros televidentes esto es fundamental. Muchas veces vemos a la negociación política como algo sucio, como algo extraño, como algo irregular, como algo por debajo de la mesa, y en realidad esto no es así. La negociación política es un mecanismo y una herramienta para llegar a acuerdos, para construir país, para sacar adelante proyectos. Yo te hablo de un caso práctico. ¿Qué pasa cuando tú tienes un proyecto de ley, digamos, técnicamente correcto, pero políticamente impopular? ¿Cómo negocias eso para poderlo aprobar? ¿O cuál es el desafío frente a una situación de esta característica? Para eso hay que mantener una mayoría programática en la Asamblea. Yo voy a traer a colación un tema que ya deberíamos irnos olvidando, porque siempre raspar eso es levantar la caracha y dejar manchado, ¿no es cierto? Pero cuando se incrementaron los 3 puntos en el IVA, ¿a quién le gusta pagar impuestos? A nadie le gusta pagar impuestos, ¿no es cierto? No porque no tengamos ese espíritu cívico de contribuir, sino que es un tema molestoso, engorroso, te corta tu utilidad, etcétera, etcétera. Y claro, cuando estuvimos iniciando el conflicto armado interno, uno de los principales problemas que tenía el país era la falta de liquidez para poder dotar a las Fuerzas Armadas de chalecos, cascos, munición, vehículos tácticos y todo lo necesario para la logística de las Fuerzas Armadas. Entonces, claro, se llevó adelante el proyecto de ley económico urgente que incrementaba el IVA en hasta 3 puntos, de 12 a 15, hasta 3 puntos. El presidente de la República tiene la facultad, de acuerdo a lo que se establece la ley, de ponerlo en 13, en 14, en 15, y eso es lo que ha sucedido, por ejemplo, en el último feriado. En el último feriado, el presidente de la República saca un decreto ejecutivo y dice: en las zonas turísticas del país no será de 15, será de 13 el IVA, ¿no es cierto? Entonces, claro, ese es un proyecto de ley absolutamente impopular. A la gente no le gusta, la gente patalea, siempre hay un desgaste del gobierno en torno al tema, pero es una medida necesaria que sanea las cuentas públicas. Entonces, ahí es fundamental contar ya con una mayoría previamente establecida, porque si tú a cada votación le quieres entrar en un proceso de negociación, te sale carísimo. Nunca. Es decir, esto es como nuestros amigos que tienen una imprenta, de pronto nos darán la razón. No es lo mismo imprimir un afiche que imprimir 1000. Si tú imprimes 1000, te sale a un precio mucho mejor que imprimir 1 por 1. Así es la negociación política. Qué interesante. No te da lo mismo, no es lo mismo tener un acuerdo para todos los temas que ir negociando tema por tema, porque te sale como el afiche al menudeo. Entendido. Yo quiero tocar un tema que también es polémico
frente a la negociación política, y es la influencia de la opinión pública en la negociación política. ¿Qué tanto alcance tiene la opinión pública, los medios y la posición que toman frente a una u otra postura? ¿Cómo afecta la negociación política? En la política hay un principio que desde mi punto de vista es irrefutable, que es el de las realidades versus las percepciones. A veces la realidad de los hechos es absolutamente distinta a la percepción que tiene la ciudadanía. Pero cuando la ciudadanía percibe algo, ahí es donde la política entra. Porque, claro, o tú te pones en un plan de explicar a la gente la realidad de las cosas, o el político busca adaptarse a la percepción que tiene la ciudadanía. Entonces, ahí ya entra en un proceso, ya en un ejercicio inclusive académico de poder entender sociológicamente lo que pasa en un país. Pero podría afectar. Por supuesto, claro, porque... Entorpecer un acuerdo, una negociación, porque se filtra alguna noticia, porque se establece algo que genere una percepción diferente de lo que estamos planteando. Totalmente de acuerdo. Entonces, mira, siempre yo pongo este ejemplo. El año pasado el país tuvo que sufrir los apagones. Tema sensible. Tema sensible, ¿no es cierto? La gente veía que el foco se le apagaba. Exacto, 2, 3, 4, 5, 6, 8, día a 10, día. 12 horas. 14. No funciona la computadora, el No internet, funciona. la televisión, todo. Tenías la máquina fuera todo Los el día. generadores Claro, en el... claro. Esa es una realidad. ¿Cuál era la percepción? Sí, estamos sin luz, pero están solucionando. No tiene nada que ver el gobierno. Hay que apoyar. Es un problema heredado. Entonces, ahí está lo que te digo. Es decir, la gente tenía claro que se le apagaba la luz, que se le apagaba el aire acondicionado, el ventilador, y tenía el de al lado. Pero en la percepción, más allá del apagón, había una idea de que el gobierno estaba buscando la solución. O sea, en este caso, la opinión pública colaboraba a la generación de Exactamente. acuerdos para salir de la crisis. Cuando la opinión pública se opone, en cambio, a cualquier decisión, ahí es jodido. Porque claro, ¿cómo haces tú para trasladarle a la gente lo que la realidad puede tener si la gente ya se convenció de otra cosa? Hay una percepción ya preestablecida por los medios. Pero por supuesto. Y por la gente en general. Es decir, cuando tú Hasta vas... el boca a boca. Sigues... Exacto, exacto. Mira, otro tema. Vos te vas al sauna, al supermercado, al parque, al Mr. Joy con tus hijos, a la montaña, a montar bicicleta, a una gasolinera, y si te pones a conversar con la gente dice, hay mucho asambleísta hoy. Sí. ¿Qué cantidad de asambleístas? Y uno más bruto que otro. Tal Deberían cual. haber menos. Si hace una consulta popular, Y se votan lo pregunta contrario. y votan lo contrario. Sí, sí. Tenemos... Entonces ahí es cuando la política se vuelve fascinante, ¿no? Cuando tú entiendes que una cosa son la realidad de los hechos y la otra es la percepción que tiene la gente. Entrar en un punto medio ahí está el arte. Qué importante la participación de la opinión pública, y creo que es momento para hacer un llamado, que entiendan la trascendencia que puede tener su participación dentro de la negociación política, y siendo actores sociales de relevancia, están llamados a colaborar en la solución de los problemas. Andrés, ¿existen mecanismos institucionales para controlar la negociación política, para que no salga de esta línea pequeña frente a procesos irregulares que suelen suceder? Tú eres un maestro de la negociación, yo soy muy lego en eso. El único libro que he leído es el Sí de Acuerdo. De Fisher, Claro. la base del modelo de negociación. Digamos, de Harvard. el principito de la negociación, ¿no es cierto? Es el libro básico. Entonces, yo lo que te puedo decir es que la negociación es un proceso absolutamente subjetivo, que depende de la voluntad de las partes. Seguramente habrán reglas de negociación que te permitan llevar a tu contraparte a lo que tú quieres lograr. Seguramente. Pero no hay Persuasión reglas... e influencia. Exactamente, ¿no es cierto? Pero ya en el diálogo para llegar a un punto medio. Pero de ahí reglas coercitivas que digan la negociación debe tener estos elementos. En la política no. En la política tú, el único límite que pones es el ético, pues. Es decir, si es que la Revolución Ciudadana me viene a decir a mí que ellos van a votar por algún proyecto de ley económico urgente nuestro, a cambio de la libertad de Glass, vaya nomás por la sombrita, ¿no es cierto? Porque ahí hay límites éticos que no están reglados en ninguna norma, sino que forman parte de la idiosincrasia de la política. Qué importante
La negociación política tiene que ser ética y tiene que seguir parámetros legales para cumplir con su objetivo y no distorsionarla ni tergiversarla. Andrés, qué pena, estábamos enteritos de todo lo que podríamos conversar, sin embargo el tiempo nos pesa, así que no me queda más que agradecerte profundamente por estar aquí, y a todos nuestros amigos, ya lo saben, la negociación política es importante. No se despeguen de sus pantallas, que después de estos comerciales volvemos con Pediatría 360. Volvemos con Mujer 360 y esta vez con nuestro segmento de pediatría. Vamos a hablar el día de hoy de un tema bastante sensible para el desarrollo de los niños y también para sus habilidades en el aprendizaje. Estaremos conversando sobre las alteraciones visuales, como les decía, los defectos de refracción y cómo influyen estos en el aprendizaje y el rendimiento académico de nuestros niños. Y en muchas ocasiones estos problemas nos llevan a otros diagnósticos que tal vez no sean los más precisos. En muchas ocasiones algunos niños pueden ser tachados de hiperactivos, de que tienen un déficit de atención, etcétera, pero resulta que el problema es otro, más básico y fundamental. Así que para abordar este tema, hoy estoy acompañada del doctor Carlos Quiroga. El doctor es cirujano oftalmólogo, él es especialista en oftalmología pediátrica y estrabismo y presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Oftalmología Pediátrica. ¡Buenos días! Muchas gracias, André, por la invitación y qué interesante abordar este tema que realmente es muy importante. Así es, así es. Nosotros tenemos como pediatras, pues en el consultorio, siempre la atención primaria y la necesidad de informar a las familias que no tenemos que ser muy subjetivos, ¿sí? Hay ciertas áreas que necesitan detalle y que no es necesario que se presenten grandes problemas para poder llegar a detectarlos. Así es. Entonces, la prevención para nosotros es muy importante y siempre necesitamos conocer si es que un niño ve o si es que no ve bien. Por ejemplo, una de las preguntas que nos hacen a nosotros los papás cuando llegan a su primer control del bebé recién nacido es si puede o no puede ver un bebé desde que nace. Siempre el bebé desde que nace
tiene respuestas visuales, o sea, todo lo que mira a su alrededor es lo que le llama la atención y lo que le ayuda a desarrollar la visión. Un niño cuando nace no tiene la visión perfecta, sino la va desarrollando poco a poco. Si el órgano que es el ojo que tiene completo su estructura anatómica y todo está perfecto, si está perfecta, el ojo, la imagen va a llegar normalmente a una capa sensible que se llama retina, a través de un cable que nosotros le decimos que es el nervio óptico, al cerebro, para que el cerebro comience a analizar la visión. ¿Y qué es lo que pasa si es que esto falla? Si esto falla, no va a tener un buen desarrollo visual del ojo, tanto de un ojo como del otro, porque siempre la visión es de los dos ojos, una visión binocular, que es lo que importa, ¿no? ¿Y la visión madura? ¿A qué edad podríamos llegar a decir, este niño puede decir, tener la visión 20/20, como es la que conocemos y conocen los papás? Nosotros los oftalmólogos pediatras tenemos siempre, nos basamos en cuadros, en reglas y en todo. Un niño tiene que tener su visión perfecta a los 6, 7 años, ¿sí? En ese tiempo tiene un desarrollo normal de lo que es la visión totalmente, y tiene que tener su estructura como órgano de lo que es del ojo, para que llegue normalmente, porque el que mira es el cerebro, no es el ojo. Así es. Entonces, ¿desde qué momento nosotros podríamos comenzar a hablar de los defectos de refracción? O empecemos más bien por cuál es el concepto, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de defectos de refracción? Sí, defectos refractivos son básicamente lo que conocemos como que es la hipermetropía, la miopía y el astigmatismo, ¿sí? El niño siempre nace siendo hipermétrope. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la estructura del ojo está en crecimiento y de adelante hacia atrás llega la imagen y se enfoca en la parte de atrás del ojo. Como el ojo está en crecimiento, es un ojo más pequeño, va creciendo poco a poco y va perdiendo esa hipermetropía. Normalmente una hipermetropía muy alta, mayor de 4, de 5, de 6, dependiendo de la edad, eso ya nos hace un ojo para dejar medida de lentes a ese niño. Otro defecto refractivo importante aquí en la sierra es el astigmatismo. ¿Eso qué es? A nivel de la parte delantera del ojo, que es la córnea, la córnea ahí es principalmente donde está el astigmatismo. Cuando existe una deformidad, una córnea que tiene como la punta de huevo, como siempre le digo a los papás, la imagen no llega nítidamente en la parte posterior de la retina, lo que es la fobia o la mácula. Entonces, si no llega nítidamente, la visión no se va a desarrollar. Y por último, algo que estamos viendo mucho en la actualidad, que es la miopía, ¿sí? Antes los niños, casi ningún niño nace siendo miope, pero ahora decimos que es una pandemia silenciosa, porque alrededor del año 2050, el 50% de las personas van a ser miopes. ¿Pero por qué? Porque tenemos dispositivos electrónicos que hay que limitarnos dependiendo de la edad del niño, ¿no? Así es, y actualmente esos mismos dispositivos electrónicos son utilizados como objeto para estimular el desarrollo psicomotriz de los niños. Y al menos en los pequeños, esa exposición a las pantallas está prohibida, no está recomendada. Entonces le ponen el dibujito para estimular el lenguaje, lo utilizan como una niñera alterna en la casa, pero incluso cuando las pantallas tienen este filtro que le conocemos como filtro de luz azul, si no estoy mal, incluso así las pantallas no están recomendadas por otros efectos. Así es, pero ¿desde qué edad entonces una pantalla podría estar permitida y cuáles serían las limitaciones como para que no me causen una alteración visual? ¿Qué es lo que yo digo a mis pacientes, a los papás de mis pacientes? Que antes de los 2 años realmente es prohibido las pantallas. No tienen que utilizar pantallas para nada, no para estimular que el niño se quede tranquilo, para que coma y todo eso, porque eso yo he visto, eso me han dicho, que utilizan las tablets, los iPads para que el paciente coma y que pueda comer y que coma normalmente. Totalmente antes de los 2 años prohibido. Después de los 2 años hay que hacerlo limitado y fraccionado. Y siempre ahorita los niños, como yo siempre les digo a los papás, vienen incorporados con un dispositivo, ¿sí? Les encantan los dispositivos. Son nativos digitales, ¿no? Sí, ellos nacieron con esa tecnología. Les encanta, les fascina y se tranquilizan cuando les da un celular. Entonces hay que evitar y prohibir
y limitar ya pasado los 2 años para dar ya lo que es dispositivos electrónicos. Y aún así tenemos limitaciones. Hablamos de no más de 2 horas en el día en total, hasta el final de la adolescencia incluso. No creo que somos muy buen ejemplo de eso, porque también nosotros vivimos pegados a nuestras pantallas, pero todo tiene consecuencias. Ahora, ¿cómo pueden en casa determinar los papás o tener un indicio de que sus hijos no están viendo bien? Siempre se van a quejar, sobre todo, ¿quién se queja primero? Se queja primero en la escuela. Si ya están en la etapa escolar, dicen, no, el niño tiene problemas de visión, algo está viendo borroso, el niño se acerca mucho a ver el pizarrón, o las personas que están al cuidado del niño dicen, no, el niño está viendo borroso. O sea, algo está pasando porque se acerca mucho para realizar las tareas, se acerca mucho para pintar, para dibujar, se acerca mucho a la televisión, entonces también eso llama mucho la atención. En la carita también, ¿no? Se fruncen, sí, hacen esta especie de arruguitas en la nariz, en los ojos. Sí, eso es lo típico que dice, y siempre lo que se quejan primero es la escuela y los papás o alguien está al cuidado del niño. También el pediatra es lo importante, estar siempre en contacto con los pediatras, tú que eres pediatra. Los pediatras siempre les mandan a los controles, ya pasado los 2 años y medio el primer control, y ahí, oh sorpresa, nos encontramos con defectos refractivos y problemas de miopía, astigmatismo, hipermetropía, que el niño ya los descubrimos en la consulta, ¿no? ¿Cómo podríamos saber entonces de un niño que no se comunica todavía, en un lactante, que no está teniendo su desarrollo visual adecuado y que eso le puede traer alteraciones en el desarrollo? Sí. Otra cosa importante es el desvío de los ojos, ¿no? O sea, cuando medidas son muy altas, hipermetropías muy altas o medidas muy altas de lentes, el niño comienza a desviar los ojos, comienza a hacer como lo que conocemos normalmente, que les hace viscos a los ojos, entonces desvían hacia adentro o hacia afuera, hacia las orejas, entonces eso ya llama la atención. Niños que se acercan, como dije hace un momento, se acercan mucho a ver la televisión o se acercan mucho a hacer las cosas de cerca también, eso hay que tener ojo en eso, ¿no? Sí, ahora, ¿puede haber una edad hasta la que podamos nosotros tolerar este pseudoestrabismo que así conocemos? Realmente ningún estrabismo es normal. Supuestamente ahora que los ven, siempre los primeros que miran a los niños son los pediatras, antes que nosotros, ellos son los que nos remiten. Se acepta hasta el mes de edad, pero realmente si un pediatra ve algo raro con ese niño, tienen que enviarnos enseguida a nosotros. Inmediatamente. Ajá. Bueno, los pediatras generalmente cuando hacemos una primera evaluación buscamos este reflejo rojo primero para descartar la presencia de masas, de cataratas, etcétera. Valoramos el reflejo pupilar para saber si es que existe la respuesta a la luz. Les preguntamos a los papás si es que el niño, bueno, dependiendo de la edad que tienen, me fija la mirada, me sigue mientras camino, me sigue los objetos, etcétera. Pero ¿desde qué edad entonces o ante qué signos nosotros deberíamos enviar para la valoración con la subespecialidad? Claro, lo que tú dices, el reflejo rojo es importantísimo. Todos los pediatras, todos los especialistas en pediatría tienen que saber hacer un reflejo rojo normalmente. Hay, por ejemplo, en las fotos, cuando nosotros les tomamos fotos a los niños y vemos que un ojo está blanco y el otro está claro. Entonces eso también, que se llama leucocoria, también nos puede llamar la atención y hay que enviarlo rápido al pediatra. Así es. Bueno, a nosotros, perdón. Al oftalmólogo pediatra. Exactamente. El pediatra tiene que ver. En la casa se estarán preguntando a qué nos referimos con esto del reflejo rojo. Y como para que tengan una idea, cuando ustedes llegan con sus bebés recién nacidos a la consulta, los pediatras generalmente pues tenemos nuestras lamparitas con la que revisamos los oídos, la nariz, la garganta, pero también tienen que revisar los ojos. Entonces eso es algo que tienen que poner atención los papás cuando llegan a la revisión, ¿no? Una lucecita para ver si es que me sigue con la mirada, si es que la pupila reacciona, y luego cambiamos a otra lámpara que se llama el oftalmoscopio. Y bueno, nosotros no hacemos el examen completo que hace un oftalmólogo, pero nosotros sí tratamos de llegar con la luz, ¿sí? Para poder detectar esta lucecita roja que tenemos cuando en las fotos nos aparece. Entonces lo que nos vamos a preocupar es no de que salgamos con los ojitos rojos en una foto, sino que más bien tengamos un reflejo que al final se ve blanco, porque eso puede significar que tenemos un problema, ¿sí? Entonces, a las distintas edades, el tener nosotros una alteración de un defecto de la refracción va a tener diferentes consecuencias, ¿sí?
¿cuáles serían estas? Porque no es lo mismo que un recién nacido tenga un problema de la visión a que un niño en edad escolar lo tenga, ¿sí? ¿Cuál sería la consecuencia que podríamos tener si nosotros no diagnosticamos? Siempre un niño tiene que hacerse una revisión oftalmológica, quiera o no. Lo ideal es de 2 años para arriba, aunque realmente desde recién nacido se debe de hacer la revisión. Y enviarle el pediatra o el papá o la mamá nos lleven a nosotros para valorar al niño. Porque es lo más importante detectar todas las patologías a lo que es en los niños de pequeños. Porque ya de grandes, yo siempre les digo, en los niños se puede hacer todo, en el adulto no se puede hacer nada. Entonces cualquier tratamiento como es ojo vago o ambliopía, podemos tratarlo desde niño, ¿sí? Porque ya cuando un adulto llega a ser ya adulto con un ojo vago, no se puede hacer absolutamente nada. En cambio, con el niño podemos hacer un tratamiento previo para recuperar ese ojo que no está viendo bien y tratar de que se desarrolle normalmente como seguramente va a tener el otro ojo. Pero las evaluaciones son diferentes si estamos ante un profesional que hace optometría versus un oftalmólogo. ¿Sí? Totalmente diferente. ¿Por qué? Porque los oftalmólogos somos médicos. El optómetra hace lo que es medición de lentes y todo, pero no es un médico. Entonces siempre, incluso hasta cuando el optómetra mira algo raro o algo, nos envían a nosotros, que son los oftalmólogos pediatras. La gran ventaja es que los oftalmólogos pediatras todavía en el país somos poquitos. En Quito estamos la mayoría, pero a los oftalmólogos de adultos no les gusta ver niños. Entonces, a quien nos encargamos y los que tenemos la capacidad y el talento para ver un niño, somos los oftalmólogos pediatras. Exactamente, exactamente. Las habilidades para manejar niños siempre van a ser diferentes. Sí, hay un don que es especial al manejo de los niños. Lo que nos queda a nosotros de enseñanza es: hay muchos niños que son tratados como el niño problema, que de hecho les ponen al final del aula, ¿sí? Y allí hacen más relajo. Probablemente estos niños no tienen alteraciones del aprendizaje, no tienen hiperactividad, no son niños que tienen trastornos en ese sentido, sino más bien el hecho de no poder ver adecuadamente no les permite concentrarse y tomarle la importancia que debe a relación de los estudios. Entonces estos niños siempre tienen que tener una valoración visual para descartar este tipo de problemas. Ahora, ¿cuál sería la recomendación específica? Una para los pediatras como tal, ¿sí? Y otra para los padres de familia para que puedan detectar esto a tiempo. Más allá del hecho de que necesitan las valoraciones con la especialidad. ¿Qué se tiene que hacer un pediatra? Porque el niño siempre llega donde un pediatra, o sea, llega donde la doctora Ruales primero y llega y dice, nunca nos olvidemos de valorar los ojos, ¿sí? Los ojos a veces... Hay ciertos pediatras que se olvidan de valorar los ojos y hacer lo que es el reflejo rojo en este caso. Entonces, si el pediatra mira y sospecha y ante la duda dicen, este niño está con desvío de los ojos, algo está pasando, tratar de enviarlo al oftalmólogo pediatra para la valoración, ¿sí? Y los padres, así no le envía el pediatra, tiene que enviar al niño, tiene que remitirnos a nosotros, que somos los oftalmólogos pediatras, que es lo más ideal antes que un oftalmólogo de adultos, para que nosotros le valoremos, que realmente somos las personas que tenemos toda la tecnología y todo el talento para valorar a un niño. Así es. Entonces, el mensaje para acá es: utilicemos adecuadamente esta información, solicitemos estas valoraciones y tomemos en especial atención a la actitud que nuestros niños prestan en el día a día, porque ahí podemos encontrar muchas pistas que nos puedan ayudar para prevenir problemas a futuro que serían bastante importantes. Muchas gracias, Carlitos. Mucho gusto y gracias por la invitación, realmente gustoso de estar aquí. Valiosísima. Hay muchos temas más que podemos tratar en oftalmología y que la gente puede tener ese beneficio de conocerlos de tu mano. Les invitamos a continuar con Mujer 360 y por ahora nos vamos a unos comerciales. En Ilaló Restaurant celebramos momentos únicos para compartir en pareja. Cada detalle está pensado para que tu cena se convierta en un recuerdo inolvidable. Este 14 de febrero vive una experiencia especial con nuestro menú romántico de 2 tiempos, acompañado con vino. Descubre por qué en Ilaló creamos noches memorables. Reserva tu cena ahora. En Cons descubre tu estilo y eleva tu confianza. Cada prenda y joya se encuentran diseñadas para hacerte sentir segura,
única y auténtica. Visítanos en nuestra nueva tienda y encuentra lo que te hace brillar. Conce es el reflejo de tu mejor versión. Amigos y amigas, bienvenidos de vuelta. Estamos ahora en Analítica 360. Santi, qué gusto saludarte en el día de hoy. ¿Cómo estás? Qué gusto estar contigo. Cuéntanos un poquito, ¿qué vamos a analizar el día de hoy en tu segmento? Oye, fue muy prudente, muy beneficioso el hecho de tu primera entrevista, porque justamente, de hecho, íbamos a conversar un poco sobre Cuba, pero yo creo que la situación actual en el país exige tener un análisis de muchas cosas que existen, pero quiero centrarme en tres particulares. Empezando por el más candente de todos, ¿no es cierto? Y el más reciente, que tiene que ver con Aquiles Álvarez, como todos conocemos, pues la madrugada de antes de ayer fue puesto preso, pero el tema no es si fue correcto, incorrecto, si es justo, injusto, culpable o no culpable. Si podemos avanzar un poquito en las presentaciones, por favor. El tema está aquí en que se está mandando un mensaje crítico ya al sistema democrático. Si nosotros entendemos que la democracia se basa en la división de poderes, legislativo, que es el primer poder, el ejecutivo, que obedece las leyes, y el judicial, que mantiene el sistema propiamente dicho, y comenzamos a ver que se empiezan a mezclar estas situaciones, entonces lo que se está generando es un ruido político que afecta la legitimidad de la ejecución del poder. Es que evidentemente es un hecho que la autoridad judicial se encuentra en entredicho. Totalmente. En cada una de estas situaciones, en cada uno de estos golpes judiciales mediáticos, está el ojo del huracán de si es que en realidad hay pruebas, si es que hay investigación, si es que es vendetta política. Entonces es importante analizar desde un punto de vista objetivo, y al menos en mi caso, desde el punto de vista legal, yo no te puedo dar una opinión si es que yo no he revisado el proceso, si es que yo no veo los indicios, las pruebas o algo. Y a veces lo tomamos muy a la ligera y simplemente repetimos información que sale por los medios cuando el fondo del tema es bastante más complejo y técnico. Y te agrego una variable más, porque sabemos que existen casos AAA, sabemos que existen denuncias de gasolineras de familiares asociados al presidente, sabemos que existen denuncias de Progen, de todos los contratos que hicieron el año anterior eléctricos. ¿Han tenido la misma agilidad? No. Simplemente no. Y ahí entra un poquito lo que el colega hablaba. Esto es una negociación. Me procuraría si es una negociación. Y vamos a hablar más luego sobre realidad y percepción. Y yo un tema antes de saltar este asunto, creo que también las formas dicen mucho, ¿no? Porque una cosa es que haya el operativo, el allanamiento, y otra cosa es que eso se transmita públicamente. Yo creo que en ninguna condición política ese tipo de cosas deben transmitirse. Estamos hablando de una familia, estamos hablando de que esto sucede con su esposa, con sus hijos a mitad de la noche. Evidentemente los procesos judiciales de allanamiento pueden funcionar de esta manera, pero grabarlo, transmitirlo, me parece que se está superando una línea de la ética. Inclusive, ¿no? Inclusive te quería hacer una pregunta, porque tú eres profesional del derecho. A un momentito leí de que de hecho estos tipos de videos no son legales. Así es. Entonces, estamos entrando a una ilegalidad legal. ¿Qué está pasando con el sistema? Avancemos un ratito más, porque lo que se viene también es interesante y te toca a ti, el caso de Godoy. Te doy mi opinión. Yo no sé si el señor culpable o no culpable, más allá de los aspectos administrativos que se puedan dar.
lo que es evidente es que el señor defendía narcos. Éticamente, ¿puede estar una persona que ya optó por un lado de la ley ser quien rige el sistema? Yo personalmente creo que no. Entonces, esas tibiezas, porque se ve lo que ha pasado en la Asamblea. No hay una posición clara de la bancada de ADN. Es que es evidente, y lo hemos conversado en otros espacios, ha habido una tibieza, ¿Sí? una detención. En realidad, desde mi punto de vista, se ha pospuesto demasiado el caso Godoy. La bancada oficialista debería tener una postura más firme. Y te digo, hay un tema ya desde el punto de vista jurídico, que hablamos de la presunción de inocencia. Entonces tú dices, defendía a narcos, no defendía a narcos. No habría un precedente establecido que pueda dar fe de eso. Sin embargo, estando tantas cosas sobre la mesa y en el ojo del huracán el problema, yo creo que debería dar la bancada oficialista un paso adelante, enfrentar al toro por los cuernos y en realidad, si es que es inocente, que se lo pruebe. Si es que no es inocente, que se lo sancione. No podemos estar esperando a ver qué pasa o a ver qué otras consecuencias van a venir por la falta de acción. Ahora, analicemos esto desde el punto de vista político, pero sobre todo de democracia. No otra vez vemos mezclados los asuntos políticos con los asuntos que funciona un sistema constituido, porque de ahí viene la Constitución, ¿no es cierto? Tenemos un sistema constituido en base a un derecho, y la libertad y la división de poderes. Otra vez la política mezclada en temas judiciales. Yo creo que por ahí está el tema, ¿no? El costo político de accionar contra Godoy. ¿Tú cómo le ves eso? ¿Crees que en realidad hay un costo político para ADN al momento de accionar y seguir? ¿O cuál sería tu lectura del motivo de por qué esto se sigue demorando? Te hago más ácida la pregunta tuya. ¿Cuántos de los asambleístas son o fueron clientes del buró Invictus? Que sabemos que así se llamó, ¿no? O sea, no se ha dicho mucho, pero hay indicios de que Invictus tiene muchos clientes ahí en la Asamblea. Por ahí puede ir, dices tú. Piensa mal y acertarás. Pero tampoco y ese es el otro problema, porque tampoco, y no te estoy hablando solo de ADN, porque acuérdate que quien le puso a Godoy fue la Revolución Ciudadana. Entonces yo creo que hay más de uno que fue cliente de Invictus. Y definitivamente te digo, el tema de cómo se va posponiendo, yo quiero ser insistente en eso, el caso está en la picota, ya hace algún rato, y no concreta, no procede, no avanza, y sí me preocupa que en realidad haya un interés de dejarlo pasar, y yo estoy seguro que la ciudadanía no lo va a olvidar, los medios no lo van a olvidar. Y entre más se pospone, yo creo que inclusive llega a haber un desgaste de la bancada oficialista, porque la gente se da cuenta de que hay aquí un tema parado y que no sabemos por qué está parado. Y mira, otro antecedente que parece forma y no fondo, pero tiene mucho que ver. Ya hay un suplente, creo que se le llama en este punto, del director de la Judicatura, que es quien firma, sobre el cual se hace este allanamiento a Aquiles Álvarez. Y hay otra polémica, ¿no? Y fue dado una madrugada, ¿no? Hay otra polémica al respecto de eso, sobre la preparación. Yo no tengo el gusto de conocerle al colega que ha sido designado, pero en realidad en los medios hay una crítica constante de su formación, de su preparación. Claro. Es una persona joven y evidentemente dirigir el Consejo de la Judicatura, manejar administrativamente la administración de justicia, valga la redundancia, en el país, en realidad requiere bastante más experiencia, ¿no? Sí, y una posición clara con el deber. Sigamos un ratito y finalmente con esto le sometemos todo el entorno. Bueno, tenemos esta firma del convenio con Emiratos Árabes Unidos, que para variar estuvo mal hecho, no sé si tú sabías. De hecho ya está firmado, de hecho está publicado, pero tuvieron que corregir, porque no pusieron Emiratos Árabes Unidos, sino Estados Árabes Unidos. Yo no sé que legalmente tenga eso, pero ya está en el registro oficial. Entonces fueron allá, corrigieron, y bueno, vamos a ser abogados de buena fe. Vamos a intentar entender de que esto beneficia al Ecuador. No se ha dicho en qué, porque eso, para varios teóricamente hablamos de inversión, ¿no es cierto? Sí, habrá que ver si es inversión en petróleo, que sabemos que los campos petroleros hoy por hoy inclusive tienen que estar cerrados, de acuerdo hace 2 consultas populares, al Cuarto de Días Unidos. ¿Dónde más podría meter inversión? Tal vez en la minería, que vemos que está parada, porque se les fue de las manos. Inclusive yo te digo, porque lo he visto por mi otro trabajo, tú vas al sur y ya no existen billetes fraccionarios, solo hay billetes de a 100. ¿Por qué? Y se mueve mucho efectivo, ¿no? Sí, porque los bancos ya no reciben, los notarios, o sea, ¿por qué hay tanto billete de a 100? Y te digo, es un problema, para depositar un billete de 100 tienes que
llenar un formulario pero es por que billete y con número de serie. Pero mira, allá, tú vas a comprar un helado, te juro, no hay billete de 10. Nada. 100. Entonces, ojo, ¿qué es lo que está pasando ahí? Pero digamos que tenemos una buena situación aquí. Solo quiero poner dos antecedentes claves de aquí, de los Emiratos Árabes Unidos. Uno, de hecho, se ha constituido ya en un paraíso fiscal. Compite con Suiza, compite con Andorra, por recibir capitales extranjeros y no ser tan firme en el procedimiento de control. Y dos, Emiratos Árabes Unidos fue financista de Hezbollah, si no lo es todavía. Y hubo una noticia que pasó muy leve en la época del gobierno de Guillermo Lasso, que hubo financiamiento aquí, hubo lavado de activos de Hezbollah. No sé si siga. Pero entonces, te trae a colación muchas cosas, porque al final la necesidad de efectivo del país estamos claros. La economía formal ecuatoriana está destrozada. Lo que sostiene ahorita la economía del país es lo informal. Y como lo informal más o menos están habiendo controles, no hay ese circulante que hubo hace años. En términos generales, yo te digo, ya hablamos de una negociación interestados, ¿no? Más allá de estos antecedentes del financiamiento extraño que pudo haber hecho el país. Yo sí creo que la labor del presidente Noboa en tumbar la puerta, salir al mundo, exponer el Ecuador y traer inversión, sí es rescatable. Yo creo que es algo que no se había hecho antes de la manera adecuada, porque sí, la situación, como tú dices, se sostiene la economía con las justas y en realidad el buscar la inversión extranjera, el traer nuevos capitales para que inviertan en Ecuador, es el camino para salir adelante. Veamos, porque también acuérdate que esto es político. Entonces también cuando negociación política. Cuando el frente interno está tan complicado, el frente externo es el que te queda. E insisto, o sea, de pronto lo que estamos tú y yo conversando son lo que estamos elucubrando, porque el documento donde dice, ok, nosotros nos comprometemos a esto y tú a esto, no está liberado. No está liberado. No sabemos del alcance del acuerdo, del pacto. La verdad, no. Entonces habrá que ir viendo. Ojalá sea, como te dije, vamos a darle ese granito de buena fe. Finalmente, y con esto creo que vamos a concluir, porque ¿qué es lo que pasa con la institucionalidad? Y me llevo dos palabras del asambleísta que habló de realidad y percepción. Es distinto, ¿no? Muchas veces sí, la percepción se aleja de la realidad. Lo que pasa que hoy por hoy en política la percepción le llamamos la posverdad. La posverdad se define como las narrativas que pretenden ser implementadas en vez de la verdad, en vez de los hechos. Y un caso como el dijo el eléctrico, ok, ya se nos fue la luz, sí, bacán, nos fue la luz. Pero pregúntale qué pasó, pues yo como tú sabes, yo soy ambateño. Nosotros tenemos una microindustria muy grande. Pregúntale, pues, qué pasó a todos los talleres de costura. Esas son las consecuencias, pregúntales, ¿no? a la gente las que a veces no zapatos. Se ven. Y pregúntale al transportista que antes transportaba cebolla a Loja o viceversa, cuando tanqueaba con 50, 60 horas su camión y hoy se va a 120. O sea, ¿narrativa o realidad? Realidad. Realidad oye, que a veces no es contada, oye, ¿no? No es culpa, y digo, o sea, no es culpa del gobierno, sí, no es tu culpa, porque, porque sabíamos que iba a haber estiaje. Pero yo sí hablo de responsabilidad, tanto es así que en su momento el ministro de Energía dijo que tenían ya trayendo la barcaza sin haber contratado, y resultó que esa barcaza no tenía el sistema que nosotros necesitábamos. Un poquito juntando todos los temas que hemos analizado, ¿tú crees que todo esto genera presión en las instituciones? Tanto en el Ejecutivo, en el Poder Judicial, esta narrativa, sea realidad, sea percepción, influye directamente ya en la institucionalidad del Estado. ¿Sabes lo que es más crítico? Es que no es propio solo del Ecuador. Estas presiones que está viendo la democracia se ve inclusive hasta en Estados Unidos, supuestamente el país donde nació la democracia. Entonces, no es ajeno esta posición. Y tú comienzas a hacer unas entrevistas y mucha gente dice, sí, que de una vez venga un sistema autocrático. Y básicamente es lo que estamos viviendo. Pero luego pasa lo que decía Andrés. Por favor. Hacemos consulta popular y responden lo contrario. No, bueno, eso tiene otras lecturas, muchas lecturas, porque hay gente que vota por concepto y otros que votan porque simplemente no quiero todo eso. Ideológico. Sí, estoy en contra del gobierno y no leo ni las preguntas, solo le doy no. Te hablo de Tungurahua, que es la única provincia donde ganó Noboa. Así es. Sí, ¿por qué? Porque de pronto, Tungurahua es novoísta. No. No. Tungurahua es anticorreísta.
que es muy distinto, parece igual, pero no es Pero lo por mismo. eso, sigue siendo una ¿Sí me posición entiendes? dogmática. Exacto. No es a favor de la técnica de la pregunta. No. Es dogmática. O estoy a favor o estoy en contra. Entonces ahí nos falta también un poquito de madurez política, ¿no? El hecho del acto democrático de consultar y preguntar al pueblo es en realidad para tomárnoslo en serio, no para dar un voto partidista, sino un voto técnico en función del criterio objetivo de si es beneficioso o no para el país. Y es que ahí viene otro concepto que ahorita se está mucho argumentando y debatiendo. ¿La democracia debería ser llevada como nosotros la tenemos o volvemos a la democracia de Grecia, donde los esclavos no tenían derecho al voto? ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Debemos votar solo la gente que entendemos o deben votar todos? Entonces yo creo que es un tema Yo apasionante. creo que pero es un arma de doble filo, porque en realidad es un derecho legítimo y no puedes quitar Pero derechos. se está juzgando. Yo creo que toda la gente tiene derecho a votar. El asunto es que tiene que ser un voto consciente e informado, y eso es responsabilidad del Estado. No se trata de quitarle el voto, sino informarle adecuadamente a las personas, generar una cultura de madurez política, de que votemos por las ideas y no por las caras o por los colores o las papeletas. Y te agrego algo más ahí, ni siquiera del Estado, de cada uno. Por eso es que vuelvo cuando iniciamos este espacio, uno de los objetivos claros era insistir y persistir en que la gente lea, se eduque, sea crítica. No crea los medios, no me crea a mí, no te crea a ti, somos medios, estamos creando una narrativa, una posición. Sean críticos. Y cuando voten, voten porque creen y saben que esto va a pasar. Qué interesante, Sandy. Yo creo que temas de actualidad que en realidad nos interesan a todos. Qué gusto haber compartido contigo y con todos ustedes, nuestros televidentes. Eso es todo por hoy y no se pierdan cada edición de Mujer 360. Les esperamos el día de mañana. Hasta mañana. Opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29.